Hola y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Lo que escucharás a continuación es una narración de uno de los capítulos del libro Fascistas y Rojos, de Michael Parenti. La traducción la hizo Chemok, por lo cual con él o con ella estoy bastante agradecido. Después de esta breve introducción, empecemos con el texto. Capítulo 4. Comunismo de fantasía. Los diversos países comunistas experimentaron importantes deficiencias sistemáticas. Si bien estos problemas internos se vieron gravemente exacerbados por la destrucción y la amenaza militar impuesta por las potencias capitalistas occidentales, hubo una serie de dificultades que parecían inherentes al propio sistema. El premio a la ineficiencia. Todas las naciones comunistas cargaron el yugo de rígidos sistemas de control económico. Aquí hay un pie de página. Si bien hablo del pasado, la siguiente discusión también se aplica a los pocos países comunistas que aún existen. Continuando con el texto. La planificación centralizada fue útil e incluso necesaria en el periodo anterior al socialismo de asedio para producir acero, trigo y tanques con el fin de construir una base industrial y resistir el ataque nazi. Pero después obstaculizó el desarrollo y crecimiento tecnológico y demostró ser incapaz de suministrar una gama suficientemente amplia de bienes y servicios de consumo. No se pudo diseñar ningún sistema informático capaz de modelar con precisión una economía vasta y compleja. Ningún sistema podría recopilar y procesar la inmensa variedad de información detallada necesaria para tomar decisiones correctas sobre millones de tareas de producción. Comentario personal, esto fue hace más de 20 años. Hoy en día yo creo que sí. Continuando con el texto. La planificación de arriba hacia abajo sofocó la iniciativa en todo el sistema. El estancamiento se evidenció en el fracaso del liderazgo industrial soviético para aplicar las innovaciones de la revolución científico-tecnológica de los años 1970 y 1980, incluido el uso de la tecnología informática. Aunque los soviéticos produjeron muchos de los mejores matemáticos, físicos y otros científicos del mundo, poco de su trabajo encontró una aplicación concreta. Como dijo con amargura Mikhail Gorbachev ante el 28 Congreso del Partido Comunista en 1990, ya no podemos tolerar el sistema gerencial que rechaza el progreso científico y tecnológico y las nuevas tecnologías, tan caracterizado por la ineficacia de costos, el despilfarro y el desperdicio. No basta con denunciar la ineptitud, también se debe tratar de explicar por qué persistió, a pesar de las repetidas exhortaciones de los líderes, desde el mismo Stalin, que estaba enfurecido por los burócratas oportunistas. Una explicación del fracaso del sistema de gestión se puede encontrar en el propio sistema, que creó desincentivos para la innovación. 1. Los gerentes evitaban aquellos atajos tecnológicos que pudiesen conducir a su propia obsolescencia. Muchos de ellos no eran competentes en las nuevas tecnologías y habría sido necesario reemplazarlos. 2. Los gerentes no recibían recompensas por tomar riesgos. Mantuvieron sus puestos sin importar si se desarrollaba tecnología innovadora. Lo mismo aplicó a sus superiores y planificadores centrales. 3. Los suministros necesarios para el cambio tecnológico no estaban disponibles con facilidad, dado a que los insumos estaban fijados por el plan y todos los materiales y la mano de obra estaban totalmente comprometidos. Era difícil desviar los recursos hacia la innovación. Además, la experimentación aumentaba el riesgo de no cumplir con las cuotas. 4. No había ningún incentivo para producir mejores máquinas para otras empresas, ya que eso no generaba recompensas para la propia empresa. Muy por el contrario,
Bajo la presión de obtener resultados cuantitativos, los gerentes a menudo reducían la calidad. 5. Había escasez de piezas de repuesto tanto para la producción industrial como para los bienes de consumo de uso duradero, debido a que los principales planificadores fijaban precios tan bajos artificialmente para las piezas de repuesto. Rara vez era rentable para las fábricas producirlas. 6. Debido a que los productores no pagaban el precio real de las materias primas, el combustible y otros insumos, las empresas a menudo los usaban de manera ineficiente. 7. La capacidad productiva estaba subutilizada. Los problemas de distribución llevaron a un exceso de inventario. Debido a los envíos irregulares, había una tendencia a acaparar más de lo que se podía poner en producción, lo que empeoraba la escasez. 8. Las mejoras en la producción resultaban en el aumento de las cuotas. En efecto, las fábricas bien administradas fueron castigadas con mayores cargas de trabajo. Los de bajo rendimiento fueron recompensadas con las cuotas más bajas y subsidios estatales. La irresponsabilidad gerencial era un problema tanto en la agricultura como en la industria. El comentario de un organizador agrícola vietnamita podría describir la situación en la mayoría de los otros países comunistas. La dolorosa lección de la cooperatización agrícola fue que la gerencia no tenía incentivos para tener éxito o producir. En todo caso, la administración de la granja a menudo estaba motivada para proporcionar un producto deficiente. Por ejemplo, dado que los compradores estatales de carne prestaban más atención a la cantidad que la calidad, los granjeros maximizaban las ganancias produciendo animales más gordos. Puede que a los consumidores no les interese comer carne grasosa, pero ese era su problema. Solo un agricultor tonto o demasiado benigno trabajaría más duro para producir carne de mejor calidad por el privilegio de recibir un pago menor. Como en todos los países, la burocracia tendió a convertirse en un animal que se alimentaba a sí mismo. El personal administrativo aumentó a un ritmo más rápido que los trabajadores productivos. En algunas empresas, el personal administrativo constituía la mitad del número total de los trabajadores. Una fábrica con 11.000 trabajadores de producción podría tener un personal administrativo de 5.000, una carga considerable para la productividad. El modo de operación altamente burocrático no permitía una retroalimentación crítica y autocorrectiva. Hubo una escasez generalizada de discusiones que pudiesen responsabilizar a los planificadores y gerentes frente al público. El destino de los soplones era similar en los países comunistas y en el nuestro. Aquellos que denunciaron el despilfarro, la incompetencia y la corrupción tenían más posibilidades de correr riesgos que recibir recompensas. Nadie quiere cuidar la tienda. Se nos ha enseñado que las personas que viven bajo el comunismo sufren un control totalitario sobre todos los aspectos de la vida, como todavía nos dice la revista Time, 27 de mayo del 96. Al momento de hablar con las personas que efectivamente viven o vivieron en sociedades comunistas, uno se da cuenta de que no se quejaban tanto del control autoritario, sino de la ausencia de un control responsable. El personal de mantenimiento no estaba en capacidad de realizar las reparaciones necesarias. Los residentes de un nuevo proyecto de vivienda podrían negarse a pagar el alquiler y nadie se molestaría en cobrarlo, debido a la pésima gestión en la cosecha, el almacenamiento y el transporte. Hasta el 30% de todos los productos se perdían entre el campo y la tienda, y miles de toneladas de carne se echaban a perder. La gente se quejaba de los baños rotos, los techos con goteras, los vendedores groseros, los productos de mala calidad, el retraso de los trenes, los servicios hospitalarios deficientes, los burócratas corruptos e irresponsables.
La corrupción y el favoritismo eran pan de cada día. Estaba el gerente que regularmente robaba la caja, los trabajadores que sustraían alimentos y bienes de las tiendas estatales o suministros de las fábricas para brindar servicios a los hogares privados, para su beneficio personal. Los campesinos de las granjas colectivas que deshuesaban partes de los tractores para venderlas en el mercado negro. El director que aceptaba sobornos para colocar personas en la parte superior de una lista de espera para comprar automóviles. Y los campesinos que acaparaban ganado para venderlo a la gente del pueblo a 3 veces el precio fijado por el Estado. Difícilmente podríamos decir que todo esto era el comportamiento de un pueblo temeroso de un terrible régimen totalitario. Comentario personal. No sé de dónde seas, de dónde me estás escuchando, pero este último párrafo suena muy familiar. Continuando con el texto. El sistema como tal premiaba la evasión y el incumplimiento. Así, cuanto peor era el desempeño de la granja colectiva, más sustancial es el subsidio, y se le exigen menos cuotas de trabajo. Cuanto peor era el desempeño de los plomeros y mecánicos, se les agobiaba menos con solicitudes y cuotas. Cuanto peor era el servicio del restaurante, menor era el número de clientes y más comida sobraba para llevarse a casa o vender en el mercado negro. Lo último que quería el personal del restaurante eran clientes satisfechos que regresaran a cenar a los precios fijados por el gobierno. La disciplina en el trabajo dejaba mucho que desear. Esto no nos debía sorprender demasiado. Estaban el empleado que charlaba interminablemente con un amigo por teléfono mientras una larga fila de personas esperaban el servicio con molestia. Comentario. Nuevamente, no sé de dónde seas, pero esto es casa. Continuando con el texto. Los 2 trabajadores que tardaron 3 días en pintar la pared de un hotel que deberían haber tardado unas cuantas horas. Los muchos que salían de sus trabajos para ir de compras. Ese desempeño deficiente en sí mismo contribuyó a la baja productividad y al ciclo de escasez. En 1979, el líder cubano Raúl Castro listó los siguientes abusos. La falta de disciplina, las ausencias injustificadas al trabajo, las pausas deliberadas para no sobrepasar las cuotas, que ya son bajas y bastante pobres en la práctica, para que no se modifiquen. A diferencia del capitalismo, donde la gente en el campo trabaja una jornada agotadora de 12 horas e incluso más. Hay muchos casos hoy, especialmente en la agricultura, de personas que trabajan no más de 4 o 6 horas, con la excepción de los cortadores de caña, y posiblemente un puñado de trabajos más. Sabemos que en muchos casos los jefes de brigada y capataces hacen un trato con los trabajadores para cumplir la cuota en mediodía y luego se van a trabajar para la otra mitad para algún pequeño agricultor privado cercano para obtener un ingreso extra o para ir despacio para cumplir la cuota en 7 u 8 horas o cubrir 2 o 3 cuotas en un día y reportarlas como otros días de trabajo a los cuales faltarán. Todos estos truquillos presentes en el agro también se encuentran en la industria, los servicios de transporte, los talleres de reparación y muchos otros lugares donde existe compañerismo desenfrenado. Lugares donde tú me haces un favor y yo te hago uno a ti. Y donde se hurta a escondidas. Cuba Update, marzo del 80. Si era despedido un individuo, tenía una garantía constitucional para conseguir otro trabajo, y rara vez tenía alguna dificultad para encontrar uno. El mercado laboral tenía un exceso de demanda. Los trabajadores no temían perder sus trabajos, pero los gerentes temían perder a sus mejores trabajadores, y a veces les pagaban en exceso para evitar que se fueran. Sin embargo, con demasiada frecuencia, ni las recompensas monetarias ni el empleo en sí estaban vinculados al desempeño. El empleado dedicado generalmente no ganaba más que el irresponsable.
Los holgazanes y ladrones generaban un efecto desmoralizador en aquellos que querían trabajar en serio. Comentario personal. Aquí Parenti hace sonar de que, oye, no, sí es cierto, o sea, el comunismo no sirve, el capitalismo hace que la gente sí trabaje, van a ser flojos, lo que sea. No necesariamente. Lo que yo creo que él quiere dar a entender es de que no era un paraíso, no era una fantasía. Todo este capítulo es acerca de eso, de que había serios problemas con los antiguos sistemas comunistas que existieron y quizá algunos que existen actualmente. Pero esto es para que estemos conscientes de ellos y podamos buscar alternativas que tengan que ver en un sistema socialista que cubra estos problemas, que no simplemente los evite. Continuando con el texto. El tener toda la sociedad empleada se consiguió haciendo que una multitud de personas tuvieran relativamente poco que hacer. Esto se sumó a la escasez de mano de obra, la baja productividad, la falta de disciplina laboral y la falta de implementación de tecnologías que permitiesen ahorrar mano de obra para maximizar la producción. Los comunistas asumieron que una vez que el capitalismo y los abusos económicos que lo acompañaban fuesen eliminados, y una vez que la producción social fuese comunalizada y la gente contara con cierta medida de seguridad y prosperidad, estarían contentos de cumplir su rol en la división social del trabajo. Esto a menudo no resultó ser así. Las economías comunistas operaban con precios fantasiosos que rara vez guardaban alguna relación con el costo o el valor real. Muchos servicios costosos se proporcionaron casi en su totalidad de forma gratuita, como la educación, la atención médica y la mayoría de los eventos recreativos, deportivos y culturales. La vivienda, el transporte, los servicios públicos y los alimentos básicos estaban fuertemente subsidiados. Mucha gente tenía dinero, pero no había en qué gastarlo. Los artículos de lujo y de calidad eran difíciles de conseguir debido a sus elevados precios. Todo esto, a su vez, afectó el desempeño laboral. ¿Por qué trabajar duro para ganar más cuando no había tanto para comprar? Los aumentos salariales, cuya función era atraer trabajadores a trabajos desagradables o de bajo prestigio, o servir de incentivos a la producción, solo aumentaron la disparidad entre el poder adquisitivo y la oferta de bienes. Los precios se mantuvieron bajos artificialmente, primero por su dedicación a los principios igualitarios, pero también porque los intentos de reajustarlos provocaron manifestaciones obreras en Polonia, Alemania del Este y la Unión Soviética. Debido a eso, en la Unión Soviética y Polonia, el Estado se negó a aumentar el precio del pan, cuyo precio era de unos pocos centavos por barra, aunque costaba menos que el alimento para animales. El resultado: los agricultores de ambos países compraron el pan para alimentar a sus cerdos. La inflación invisible, un enorme mercado negro e interminables filas para comprar acompañaron a los rigurosos controles de precios. Se esperaba que los ciudadanos siguieran las reglas y no se aprovecharan del sistema, incluso cuando el sistema como tal invitaba inadvertidamente a que lo hicieran. Se esperaba que desecharan el comportamiento egoísta cuando, de hecho, no había recompensas, sino desventajas al hacer eso. El brutal régimen totalitario era en realidad un abrevadero gigante del que muchos tomaban lo que podían. Había un fuerte descontento por la escasez de productos, las interminables filas para comprar, la espera de 10 años por un automóvil nuevo, la escasez de vivienda que obligaba a las personas solteras a vivir en casa o casarse para calificar para un departamento propio, y los 5 años de espera por ese apartamento. El hacinamiento y la dependencia financiera a los padres a menudo resultaba en divorcio.
Estos y otros problemas similares afectaron el compromiso de la gente con el socialismo. Aquí como comentario, hacinamiento significa cuando metes a un montón de gente a una misma casa. Algo que, si vives en Latinoamérica, pues no nos resulta extraño del todo. Continuando con el texto. Lo queremos todo. Escuché a un amigo de Alemania Oriental quejarse de los pésimos servicios y los productos inferiores. El sistema no funcionó, concluyó. Pero, ¿qué pasa con los numerosos beneficios sociales que tanto faltan en gran parte del mundo? Pregunté. ¿No vale la pena tomarlos en consideración? Su respuesta fue reveladora. Oh, nadie nunca habla de eso. La gente daba por sentado lo que tenía en cuanto a servicios humanos y derechos mientras ansiaba los bienes de consumo que flotaban en su imaginación. No debemos desestimar la capacidad humana para el descontento. La gente no puede vivir solo del salario social. Una vez que nuestras necesidades están satisfechas, nuestros deseos tienden a aumentar y nuestros deseos se convierten en nuestras necesidades. Un aumento en los niveles de vida, a menudo, incita a un aumento aún mayor en las expectativas. A medida que las personas son mejor tratadas, quieren más de las cosas buenas y no están necesariamente agradecidas por lo que ya tienen. Los profesionales destacados que habían alcanzado un nivel de vida relativamente bueno querían vestirse mejor, viajar al extranjero y disfrutar los estilos de vida más abundantes disponibles para las personas acaudaladas del mundo capitalista. No fue tanto la búsqueda de libertad política, sino el deseo de mayor riqueza lo que motivó a la mayoría de los que emigraron a Occidente. Las necesidades materiales se mencionaron con mucha más frecuencia que la falta de democracia. Los migrantes que huyeron de Vietnam en 1989 no eran disidentes políticos perseguidos. Por lo general, eran artesanos relativamente prósperos, pequeños empresarios, ingenieros, arquitectos e intelectuales bien educados que buscaban mayores oportunidades. Para citar uno, no creo que mi vida aquí en Vietnam sea muy mala. De hecho, estoy muy bien. Pero la naturaleza humana incita a querer siempre algo mejor. Otro testificó. Teníamos 2 tiendas y nuestros ingresos eran decentes, pero queríamos una vida mejor. Y otro, se fueron por las mismas razones que nosotros. Querían ser más ricos, como nosotros. Pie de página. Todas citas del Washington Post, 4 de diciembre del 89. Continuando con el texto. Hoy en día, la manía de hacerse rico se está extendiendo por gran parte de Vietnam a medida que esa nación se tambalea hacia una economía de mercado. New York Times, 4 de mayo del 96. Comentario. Esa manía se ha apoderado del mundo. Sigamos con el texto. Asimismo, lo que se demandaba en la República Democrática Alemana fue viajes, electrodomésticos y apartamentos más grandes. Washington Post, 28 de agosto del 89. El New York Times, 13 de marzo del 90, describió a Alemania Oriental como un país de 16 millones que parecen paralizados por un tema. ¿Cuán pronto pueden volverse tan prósperos como Alemania Occidental? Una encuesta nacional realizada en China informó que el 68% eligió como meta vivir bien y hacerse rico. Informe de PBS TV, junio del 96. En 1989, le pregunté al embajador de la República Democrática de Alemania en Washington, D.C., por qué su país fabricaba autos de 2 cilindros tan terribles. Dijo que el objetivo era desarrollar un buen transporte público y desalentar el uso de costosos vehículos privados. Pero cuando se les pidió que eligieran entre un sistema de transporte masivo, racional, eficiente y económicamente sólido y ecológicamente sano, o un automóvil
que brindase movilidad instantánea, estatus especial, privacidad y empoderamiento personal, los alemanes orientales optaron por lo último, al igual que la mayoría de las personas del mundo. El embajador agregó con tristeza: pensamos que construir una buena sociedad generaría buenas personas. Estábamos algo equivocados. Fuera o no una buena sociedad, al menos estaba reconociendo, tardíamente, la discrepancia entre la ideología estatal y el deseo privado. Como comentario, en Alemania se puede llegar a deducir fácilmente si estás en la antigua Alemania socialista o en la Alemania occidental. ¿Cómo? Si el transporte público es bastante bueno, quiere decir que estás en la antigua Alemania socialista. Esto, por supuesto, no es ley, pero chécalo y vas a ver qué va a aplicar. Sigamos con el texto. Hoy, en Cuba, muchos jóvenes no ven ningún valor en unirse al Partido Comunista y piensan que Fidel Castro ha pasado a la historia y debería hacerse a un lado. Los logros revolucionarios en educación y atención médica son algo más que dan por sentado y no les causa emoción. Generalmente están más preocupados por su propio futuro personal que por el socialismo. Los cursos universitarios sobre el marxismo y los cursos sobre la Revolución cubana, hace tiempo abarrotados, ahora tienen escasa asistencia, mientras que los estudiantes se amontonan en las clases sobre mercados globales y leyes de propiedad. Newsday, 12 de abril del 96. Con el embargo estadounidense y la pérdida de la ayuda soviética, la promesa de abundancia se desvaneció en Cuba y la cornucopia del norte se mostraba cada vez más atractiva. Muchos jóvenes cubanos idealizan la vida en Estados Unidos y añoran sus estilos y música más actuales. Al igual que los europeos del este, creen que el capitalismo les entregará los bienes sin un costo especial. Cuando se les dice que los jóvenes en Estados Unidos enfrentan serios obstáculos, responden con toda la certeza de la inexperiencia. Sabemos que mucha gente en Estados Unidos es pobre y que muchos son ricos. Sin embargo, si trabajas duro, te irá bien. Es la tierra de las oportunidades. Monthly Review, abril del 96. Comentario. Esto fue hace casi 30 años. Las contradicciones en el sistema de Estados Unidos, la discrepancia entre ricos y pobres, nada más se han incrementado. Continuando con el texto. Para la segunda o tercera generación, quedan relativamente pocas personas vivas que puedan contrastar favorablemente sus vidas bajo el socialismo con las grandes penurias e injusticias de los días prerevolucionarios. Como dice un joven cubano que no tiene memoria de la vida antes de la revolución, estamos cansados de las consignas. Eso estuvo bien para nuestros padres, pero la revolución es historia. San Francisco Chronicle, 25 de agosto del 95. En una sociedad con expectativas que crecían rápidamente y a veces eran poco realistas, aquellos a los que no les iba bien, que no podían encontrar un empleo acorde con su formación o que estaban atrapados en un trabajo pesado, estaban especialmente inclinados a querer un cambio. Incluso en la mejor de las sociedades, gran parte del trabajo tiene un valor instrumental, pero no una gratificación inherente. Cuanto antes se complete una tarea tediosa, antes habrá otra por hacer. Entonces, ¿por qué flagelarte? Si construir la revolución y dar lucha en la producción significa realizar tareas esenciales pero rutinarias para el resto de tu vida, es comprensible que la revolución pierda su brillo. A menudo no hay suficiente trabajo interesante y creativo para todos los que se consideran personas interesantes y creativas. Comentario. Esto fue antes del internet. Continuando con el texto. Con el tiempo,
La revolución sufre la rutinización del carisma. La gente común no puede sostener en la vida cotidiana un nivel de intensa dedicación e ideales abstractos, aunque hermosos. ¿Por qué luchar por una vida mejor si ahora no se puede lograr? Y si se puede disfrutar ahora, entonces olvídate del sacrificio revolucionario. La reacción a flor de piel. Durante años escuché sobre las manipulaciones endiabladamente astutas de la propaganda comunista. Más tarde, me sorprendió descubrir que los medios de comunicación en los países comunistas solían ser mediocres y laboriosos. Las naciones capitalistas occidentales están inmersas en una cultura publicitaria con miles de millones gastados en marketing y manipulación de imágenes. Los países comunistas no tenían nada comparable. Su cobertura mediática generalmente consistía en aburridas visitas de protocolo y pronunciamientos oficiales junto con informes elogiosos sobre la economía y la sociedad. Tan elogiosos que la gente se quejaba de no saber lo que estaba pasando en su propio país. Podían leer sobre abusos de poder, accidentes industriales, protestas de trabajadores y terremotos que ocurrían en todos los países menos en el suyo. E incluso cuando la prensa expuso los abusos internos, por lo general no se llegaron a corregir. Los informes de los medios a veces estaban tan en conflicto con la experiencia diaria de las personas que no se creía a la prensa oficial incluso cuando decía la verdad, como cuando informaba sobre la pobreza y represión en el mundo capitalista. En todo caso, muchos intelectuales de las naciones comunistas estaban absolutamente ilusionados con el mundo capitalista y no estaban dispuestos a mirar su lado más sórdido. Con una oposición feroz al sistema socialista, su anticomunismo los llevaba a ser aduladores fanáticos de la reacción occidental. Cuanto más rabiosas eran las posiciones edgys y reaccionarias, más atractivo tenían para la intelectualidad. Con fervor casi religioso, los intelectuales sostuvieron que el occidente capitalista, especialmente Estados Unidos, era un paraíso de libre mercado, de superabundancia y oportunidades casi ilimitadas. Tampoco podían creer nada que refutase tal afirmación. Con total certeza, los intelectuales moscovitas, bien alimentados y con educación universitaria, sentados en sus modestos pero cómodos apartamentos, les decían a los visitantes estadounidenses: los más pobres entre ustedes viven mejor que nosotros. Aquí hay un pie de página, nota del editor. Moscovita es de Moscú, natural de Moscú, de la capital de Rusia. Continuando con el texto. Un subdirector conservador del Wall Street Journal, David Brooks, ofrece este perfil del intelectual moscovita. Es el maestro del desprecio y siente que vive en un mundo gobernado por imbéciles. Él no tiene inseguridad ni busca las respuestas correctas. Las respuestas inmediatas son obvias: democracia y capitalismo. Su tarea autoimpuesta es aplastar a los idiotas que se interponen en el camino. No tiene los gestos rococó de nuestros intelectuales, pero valora la franqueza, la rudeza y la arrogancia. Estos intelectuales demócratas aman a Ronald Reagan, los Marlboro y a los confederados estadounidenses. National Review, 3 de febrero del 92. Tomemos, por ejemplo, a Andrei Sájarov, un niño mimado de la prensa estadounidense, quien regularmente elogió al capitalismo corporativo mientras menospreciaba los avances logrados por el pueblo soviético. Criticó al movimiento pacifista estadounidense por su oposición a la guerra de Vietnam y acusó a los soviéticos de ser expansionistas militares y los únicos culpables de la carrera armamentista. Sájarov apoyó todas las intervenciones armadas de los Estados Unidos en el extranjero como defensa de la democracia y describió a los nuevos sistemas armamentísticos de los Estados Unidos, tales como la bomba de neutrones, como algo principalmente defensivo. Pese a ser descrito por los líderes estadounidenses y los medios de comunicación como un defensor de los derechos humanos,
nunca soltó una palabra en contra de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los regímenes fascistas de los fieles estados clientelares a los Estados Unidos, incluidos el Chile de Pinochet y la Indonesia de Suharto, y dirigió comentarios sarcásticos hacia quienes lo hacían. Atacó con regularidad a todos los occidentales que disentían de la ortodoxia anticomunista y se oponían al intervencionismo estadounidense en el exterior. Al igual que con muchos otros intelectuales de Europa del Este, la militancia disidente de Sájarov no se extendió a aquellas opiniones alineadas a su propia izquierda. Aquí hay un pie de página. Véase Andrei Sájarov, My Country and the World, Nueva York, Vintage Books, 1975. Especialmente los capítulos 3, 4 y 5. Tuve una experiencia memorable con el destacado periodista I.F. Stone en Washington por el año de 1987. Easy, como se le llamaba, acababa de dar una charla en el Institute for Policy Studies, elogiando a Sájarov como un valiente campeón de la democracia. Una descripción que parecía deberle bastante a la imagen que tienen los medios estadounidenses de Sájarov. Al encontrarme con Stone en la calle después del evento, le dije que deberíamos distinguir entre el derecho de hablar de Sájarov, en el cual yo estoy de acuerdo, y el contenido reaccionario y dominado por la CIA en su discurso, con el cual yo no estaba obligado a elogiar. Me detuvo en medio de una oración y me dijo: estoy harto y cansado de la gente que le limpia el trasero a la Unión Soviética. Luego se alejó bruscamente. Easy Stone era normalmente un hombre educado, pero como muchos izquierdistas estadounidenses, desechaba la cortesía y el raciocinio cuando afloraba su antisovietismo. En ocasiones posteriores me habló de la manera más amistosa, pero ni una sola vez pensó en disculparse por este arrebato. Continuando con el texto. La tolerancia hacia el imperialismo occidental se propagó incluso en los altos mandos del propio gobierno soviético, como se refleja en un comentario hecho en 1989 por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores soviético, Andrei Kozyrev, quien afirmó que los países del tercer mundo no sufren tanto del capitalismo, sino de su carencia. Ya fuese intencionalmente o por estupidez, confundió el capital, del que carecen esas naciones, con el capitalismo, del que tienen más que suficiente. También afirmó que ninguno de los principales grupos burgueses en Estados Unidos está conectado con el militarismo. Pensarlos como imperialistas que saquean países del tercer mundo era un estereotipo que debía ser descartado. New York Times, 7 de enero del 89. Como método de análisis que se ocupa principalmente del capitalismo existente, el marxismo tiene relativamente poco que decir sobre el desarrollo de las sociedades socialistas. En los países comunistas, el marxismo se enseñó como catequismo. Su crítica al capitalismo no tenía vitalidad ni significado para quienes vivían en una sociedad no capitalista. En cambio, la mayoría de los intelectuales encontraron entusiasmo en el fruto prohibido de la ideología burguesa occidental. Al mirar hacia Occidente, no estaban interesados en ampliar sus horizontes ideológicos, un objetivo deseable, sino en reemplazar la visión dominante con una ortodoxia anticomunista de derecha. No buscaban el fin de la ideología, sino una sustitución de la ideología. Sin dudarlo, sumaron sus voces al coro cantando las glorias del paraíso del libre mercado. La inteligencia de derecha, gracias a la potente financiación que recibía de Occidente, produjo publicaciones como Moscow News y Argumenty Fakty, que emitieron un mensaje virulentamente procapitalista y proimperialista. Una de esas publicaciones, Literaturnia Gazeta, marzo de 1990, exaltó a Reagan y a Bush
llamándolos estadistas y arquitectos de la paz. Cuestionó la necesidad de un Ministerio de Cultura en la Unión Soviética, incluso cuando estaba encabezado por un anticomunista. No existe tal ministerio en los Estados Unidos, y sin embargo, parece que no hay nada malo en la cultura estadounidense. ¿Y quién dijo que los rusos no tienen sentido del humor? Con el declive del poder comunista en Europa del Este, la peor escoria política comenzó a aflorar a la superficie. Simpatizantes pronazis y grupos de odio de todo tipo, aunque no eran los únicos proveedores de intolerancia. En 1990, nada menos que el líder de Solidaridad, aquí hay un pie de página del traductor, Solidaridad, Polonia, es una federación sindical polaca de raíces cristianas fundada en 1980. Voy a empezar el párrafo de nuevo. En 1990, nada menos que el líder de Solidaridad, Lech Walesa, declaró que una pandilla de judíos se había apoderado del abrevadero y está empeñada en destruirnos. Más tarde, sostuvo que el comentario no se aplicaba a todos los judíos, sino solo a aquellos que se cuidaban a sí mismos sin importarles un carajo los demás. Nation, 10 de septiembre del 90. Al año siguiente, en las elecciones presidenciales postcomunistas de Polonia, varios candidatos, incluido Walesa, competían para ver quién realizaba más alusiones antisemitas. En 1996, en una ceremonia nacional, el jefe de Solidaridad, Zygmunt Wrodzak, recurrió a vituperios antisemitas mientras criticaba al anterior régimen comunista. New York Times, 9 de julio del 96. Romantizando al capitalismo. En 1990, en Washington, el embajador húngaro realizó una conferencia de prensa para anunciar que su país estaba descartando su sistema socialista porque no funcionaba. Cuando le pregunté por qué no funcionó, respondió: no lo sé. Aquí había alguien que confesaba no entender las deficiencias del proceso socioeconómico de su país, a pesar de que él era uno de los encargados de ese proceso. Los líderes, que solo hablaban entre ellos, pronto pierden el contacto con la realidad. Los políticos de aquellos estados comunistas mostraban, sorprendentemente, una comprensión no marxista de los problemas a los que se enfrentaban. Hubo denuncias y advertencias en abundancia, pero poco análisis sistemático de por qué y cómo las cosas habían llegado a tal callejón sin salida. En cambio, había mucha admiración por lo que se consideraba el conocimiento capitalista occidental y poquísima comprensión del lado más crudo del capitalismo y cómo éste impactaba en el mundo. En la Unión Soviética, la glasnost, el uso del debate crítico para invitar a la innovación y la reforma, abrió los medios soviéticos a la penetración occidental y aceleró el mismo desapego que pretendía rectificar. Los líderes de Polonia y Hungría, y eventualmente la Unión Soviética y otras naciones comunistas europeas, decidieron abrir sus economías a la inversión occidental a fines de la década de 1980. Se pronosticó que la propiedad estatal coexistiría con las cooperativas, los inversores extranjeros y los empresarios nacionales. Washington Post, 17 de abril del 89. Lo que en realidad pasó fue que todo el sector público se puso en riesgo y finalmente se vio socavado. Los líderes comunistas tenían incluso menos comprensión del sistema capitalista que del suyo propio. La mayoría de las personas que vivían bajo el socialismo tenían poca comprensión de cómo funcionaba el capitalismo en práctica. Los trabajadores entrevistados en Polonia creían que si su fábrica era cerrada en la transición al libre mercado, el Estado los reubicaría en otro trabajo. New Yorker, 13 de noviembre del 89. Pensaron que tendrían ambas cosas. En la Unión Soviética, muchos de los que abogaban por la privatización
También esperaban que el gobierno continuara brindándoles beneficios y subsidios sociales. Un agricultor escéptico dio en el blanco. Algunas personas quieren ser capitalistas, pero esperan que el socialismo les siga beneficiando. Guardian, 23 de octubre del 91. En ocasiones, la realidad cae como un baldazo de agua helada. En 1990, durante el periodo de la Glasnost, cuando el gobierno soviético anunció que el precio del papel periódico se incrementaría en un 300% para que se igualara a su costo real, los nuevos medios de comunicación procapitalistas se quejaron amargamente. Estaban molestos porque el socialismo estatal ya no subvencionaría su crítica despiadada al socialismo estatal. Ahora estaban sujetos a las mismas realidades del libre mercado que añoraban con tanto entusiasmo para todos los demás, y no les gustaba. No todos idealizaron al capitalismo. Muchos de los emigrantes soviéticos y de Europa del Este, que habían salido a los Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980, resaltaban los deficientes servicios sociales, el crimen, las duras condiciones de trabajo, la falta de espíritu comunitario, las vulgares campañas electorales, los pésimos estándares educativos y la sorprendente ignorancia que tenían los estadounidenses en materia histórica. Descubrieron que ya no podían dejar sus trabajos durante el día para ir de compras, que sus empleadores no les proporcionaban un médico de la empresa cuando se enfermaban en el trabajo, que estaban sujetos a severas reprimendas cuando llegaban tarde, que no podían caminar por las calles y parques a altas horas de la noche sin temor, que no podían pagar los servicios médicos para su familia o la matrícula universitaria de sus hijos, y que no tenían garantizado un trabajo y podían quedar desempleados en cualquier momento. Entre los que nunca emigraron, había algunos que no se hacían ilusiones sobre el capitalismo. De hecho, numerosos trabajadores, campesinos y ancianos temían los cambios que se avecinaban y no se tragaban del todo la mitología del libre mercado. Una encuesta de 1989 en Checoslovaquia encontró que el 47% quería que su economía permaneciera controlada por el Estado, mientras que el 43% quería una economía mixta. Solo el 3% dijo que estaba a favor del capitalismo. New York Times, 1 de diciembre del 89. En mayo de 1991, una encuesta realizada a rusos por parte de una organización de encuestas de los Estados Unidos encontró que el 54% prefirió alguna forma de socialismo y solo el 20% quería una economía de libre mercado como la de Estados Unidos o Alemania. Otro, 27%, eligió un capitalismo diferente, parecido al de Suecia. Monthly Review, diciembre del 94. Aún así, mucha gente, especialmente sectores de intelectuales y jóvenes, los dos grupos que creen saberlo todo, optaron por el paraíso del libre mercado, sin la menor consideración de los costos sociales que esto acarrearía. La realidad no es importante frente a las fantasías imaginarias, frente al brillo de la ilusoria cornucopia occidental. La rutina, la escasez y las experiencias, a menudo exasperantes, de las sociedades comunistas, no tuvieron oportunidad. Parecería que el comunismo creó una dinámica dialéctica que se socavó a sí misma. Tomó países semifeudales, devastados y subdesarrollados, y los industrializó con éxito, brindando una mejor vida para la mayoría. Pero este mismo proceso de modernización y mejora también creó expectativas que no pudieron cumplirse. Muchos esperaban mantener todas las seguridades del socialismo revestidas de consumismo capitalista. Como veremos en capítulos posteriores, se encontraron con algunas sorpresas dolorosas. Una de las razones por las que el socialismo de asedio no pudo hacer la transición al socialismo de consumo es que el asedio nunca frenó.
Como se señaló en el capítulo anterior, las deficiencias internas dentro de los sistemas comunistas se vieron exacerbadas por los implacables ataques externos y las amenazas de las potencias occidentales. Nacidas en un mundo capitalista extremadamente hostil, las naciones comunistas sufrieron guerras, invasiones y una carrera armamentista que agotó sus capacidades productivas y retrasó su desarrollo. La decisión de los líderes soviéticos de lograr la paridad militar con los Estados Unidos mientras trabajaban desde una base industrial mucho más pequeña ejerció una gran presión sobre toda la economía soviética. El mismo socialismo de asedio, que permitió que la Unión Soviética sobreviviera, dificultó que prosperara. La perestroika, la reestructuración de las prácticas socioeconómicas para mejorar el desempeño, tenía como objetivo abrir y revitalizar la producción. En cambio, condujo al desmoronamiento de todo el tejido estatal socialista. Así, los medios pluralistas que iban a reemplazar a los medios monopolistas comunistas finalmente se convirtieron en un monopolio ideológico procapitalista. Lo mismo sucedió con otras instituciones socialistas. La intención era usar una inyección de capitalismo para reforzar al socialismo. La realidad era que el socialismo se utilizó para subsidiar y construir un implacable capitalismo. Bajo las duras presiones ejercidas a lo largo de su historia por las poderosas fuerzas financieras, económicas y militares del capitalismo global, el socialismo estatal soportó una existencia perpetuamente tenue, solo para ser barrida cuando se abrieron las compuertas hacia Occidente. Es el final del capítulo. Este capítulo es una crítica a los experimentos socialistas que se dieron en todo el mundo, pero particularmente, siento yo, a aquellos de Europa del Este o de la Unión Soviética, su funcionamiento, su decadencia, la corrupción y su eventual colapso. Hoy en día se tiene que estudiar, siento yo, los errores cometidos en la Unión Soviética y los demás países de Europa del Este para hacer un análisis del por qué colapsaron. Por ejemplo, es cierto que los líderes en la Unión Soviética en los 70s y los 80s eran ya bastante viejos, eran grandes, se habían convertido en burócratas nada más que vivían del Estado, habían perdido contacto con la realidad de los ciudadanos. También siento yo que hubo un fuerte bombardeo ideológico por parte de los capitalistas, que tuvo un gran éxito, pues aún dentro del mismo liderazgo hubo cada vez más y más capitalistas y no personas comprometidas con el proyecto socialista. Es hoy bien sabido que Boris Yeltsin era un capitalista consumado y actuó de dicha manera, o sea, se puede ver. Faltó una educación marxista integral, no un catecismo que no se cuestionaba que era esto es lo que es, sino una apertura a criticar las estructuras existentes y así comprender las graves faltas del capitalismo y lo despiadado de los capitalistas. Esperemos que China, ahora que ya desarrolló sus condiciones materiales, en 2024, pueda encaminarse nuevamente al socialismo. Y esperemos también, camaradas, que las revoluciones que se avecinan puedan hacerlo mejor. A los asalariados, aquí el outro. Primero, y antes que nada, quiero dar un gran agradecimiento a Chemok, al equipo que hizo posible la traducción de este libro. Ellos desaparecieron, entonces jamás pude consultar con ellos o pedir su autorización para hacer esta narración, pero creo que ellos estarán muy de acuerdo. Si algún día, Chemok, estás escuchando esto, me gustaría mucho agradecerte personalmente por el servicio que estás haciendo, camarada. Acerca del libro, Fascistas y Rojos, es un libro de Michael Parenti, el cual es bastante bueno para las personas que se inician en esto del socialismo. Si tú eres nuevo en el socialismo, te atraen ciertas ideas, pero tienes dudas de ciertas cosas, este libro es excepcionalmente bueno, lo digo yo, y mi misma experiencia se puede ver replicada en otros, de que este libro es muy muy bueno para desmentir ciertas cosas que son pura propaganda. Entonces, qué bueno que Chemok hizo la traducción,
Y con esta narración espero que si me estás escuchando en el camión, en la combi, yendo al trabajo, haciendo ejercicio, esto te sea provechoso y esto pueda ayudarte a ti a tener otra visión de las cosas. Esta narración la he estado haciendo durante el 2024 y este outro lo pienso poner en todos los capítulos que vayan saliendo. Entonces, si ya terminaste uno, no tienes que escuchar esto de nuevo. Estamos todos bien. Otra cosa que quiero decir es que si te llama la atención formar parte de una comunidad socialista en español y usas Discord, contáctanos, deja un comentario y alguien platicará contigo. También, si estás escuchando esto en YouTube, no dudes comentar, darle like y suscribirte. Eso le ayuda al algoritmo a que este tipo de contenido sea accesible a otras personas. O si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, dale un rating de 5 estrellas si te fue provechoso. Eso ayuda al algoritmo y hace que este tipo de contenido sea accesible a más personas. Yo pienso hacer esto para un par de textos básicos, que yo considero básicos, y luego dejar de hacerlo. No pienso ser un youtuber, no pienso ser un influencer. Quiero ayudar a que se promueva la conciencia de clase. Quiero que las personas consideren puntos de vista diferentes a los que se le han enseñado toda su vida. Yo no quiero hacer de esto mi vida, pero siento que nadie estaba haciendo algo similar, al menos no de esta manera. Entonces, es algo que he aprendido, en especial después de fundar la comunidad de los asalariados, de que debemos de ser nosotros, debemos de poner de nuestra parte, nosotros debemos de involucrarnos más. Si hay algo en el mundo que tú crees que debería cambiar, pero no te sientes que eres experto, no sientes que tienes la calidad o el conocimiento, nadie más lo va a hacer. Tiene que ser nosotros. Entonces, camaradas, vamos a luchar por un mundo mejor. Un mundo que es posible. Los veo en el siguiente audio.